quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se dio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Leer. El término leer es un verbo que hace alusión al proceso de percibir y comprender la escritura, ya sea mediante la vista, la escucha, audiolibros o el tacto. Mark Twain dijo una vez: el hombre que no lee no tiene ninguna ventaja sobre el que no sabe leer. Y es que es importante tomar en cuenta que la lectura nos hace más competentes en función de nuestro discurso, ya sea de forma oral o de manera escrita. A través de la lectura ampliamos no solo el conocimiento, sino también el léxico,
pues cuando leemos aprendemos términos para comunicar nuestras ideas y evitamos caer en repeticiones terminológicas. ¿Qué te parece, Neurona? Muy interesante. Profesora, tenemos un correo enviado por los estudiantes de tercero de secundaria de la escuela Fidel Ferrer. Ellos nos cuentan que deben enviar un informe de lectura del cuento La Nochebuena de Encarnación Mendoza a su maestra de lengua española. Mediante la indagación, se documentarán cómo éste se elabora, luego leerán el cuento y redactarán su informe, manifestando comprensión lectora y fluidez en sus ideas. Muy bien, qué interesante. Gracias, chicos de la Fidel Ferrer. Manifestando comprensión lectora y fluidez. Y precisamente nuestro tema del día de hoy es redacto mi informe de lectura, de manera que los invito a que hagamos juntos este recorrido por el informe de lectura, al final del cual ya van a estar listos para hacer esa asignación que su maestra les ha dejado. Vamos entonces a ver la siguiente lectura. Reporte de lectura sobre la obra El Buitre. Nombre de la obra y del autor: El Buitre, Franz Kafka. Tema central de la obra: una crítica al ser humano como ente social pasivo. Principales ideas de la lectura. La obra gira en torno a la angustia percibida a través de los ojos de los tres personajes como tres perspectivas distintas. La primera es la obvia: el narrador, que es atacado por el buitre. Este es un ser humano pasivo y por lo tanto su óptica es estrictamente fatalista y resignada. La segunda perspectiva es la del hombre que lo ve al pasar y que le ofrece una solución. Este personaje tiene una perspectiva realista pero voluntariosa, aunque no deja de ser un ser humano práctico y activo. La tercera perspectiva es la del buitre, un ave de rapiña que actúa como un personaje dominante sin el menor reflejo de humanidad, que no debe tenerlo pues es un buitre, que no siente culpa y tampoco puede sentir empatía alguna con alguien a quien considera más débil en la jerarquía evolutiva. Un personaje es atacado por un buitre en el área de los pies. El buitre está devorando sus zapatos y en ese momento un hombre que pasa al ver su triste condición le ofrece ayuda. Él le dice que puede acabar con el buitre pero debe ir a su casa por un arma y regresar. El protagonista acepta, no muy convencido. Sin embargo, el buitre ha escuchado todo, y cuando el hombre se retira, el ave se lanza contra el protagonista y le comienza a destrozar la cara, empezando por la boca. El protagonista, sin moverse, siente un gran alivio porque sabe que al menos su sangre terminará ahogando al ave de rapiña. En lo personal, creo que este cuento está cargado de una severa crítica social. Es la caricaturización de una sociedad pusilánime y conforme, personificada por el narrador de la historia, que hubiera podido golpear al ave, salir corriendo cada vez que el buitre se aleja para volar en círculos, buscar un objeto para enfrentarse a él, etc. Pero en lugar de elegir una acción, el personaje elige la pasividad como respuesta a las ansias inacatables de destrucción. Nos obliga a pensar en la sociedad sumisa y obediente que se conforma con la vida mecanizada a la que le ha limitado el Estado moderno, que termina asimilando ese estilo de vida y lo convierte en su zona de confort. Pero el Estado es un ave de rapiña, nunca tan perfectamente ejemplificada, de grandes fauces y estómagos sin fondo, que devora lo mismo a un hombre que a una sociedad entera. Pero también podríamos afirmar que es la clara confrontación de lo personal contra lo colectivo, el yo y el superyo en una guerra para lograr imponerse. La pasividad del protagonista pareciera ser el refugio personal de quien busca conservar su individualidad. Las ansias de la bestia sanguinaria, por otro lado, representaría la colectividad que muestra una feroz resistencia a lo otro, a lo distinto, a lo diferente y más aún, si el portador de esa individualidad es renuente a enfrentarla. Entonces la devora, tal como el buitre, que fiel a su naturaleza se alimenta de la carroña, porque debemos precisar que un espíritu que no combate ya ha dejado de estar vivo. Es pues, la rapiña con que se alimenta el Estado, la máquina voraz, el buitre kafkiano. En este cuento, Franz Kafka nos obliga una vez más a presenciar el horror de la realidad circundante.
Porque el ser pasivo no es solo un individuo. No es Kafka impávido como siempre frente a la adversidad subjetiva, maniatado en la compleja relación con su padre. No es el narrador que hace de la derrota su forma de vida y de la resignación su redención. Es el reflejo de una sociedad entera, angustiada pero cansada. Cansada de enfrentarse a los dueños del mundo que dictan las reglas y que amenazan con devorarlo. Que se resigna a perder los zapatos, los pies. Una sociedad que se conforma con optar por una de las opciones que el buitre Estado le permite elegir y que encuentra la redención en una alegría idiota, imaginando el atraganto que sufrirá la bestia cuando termine de deglutirlo. Partiendo de esa lectura y de lo que ya he expuesto, ¿qué crees que es un informe de lectura? Es el trabajo escrito que nos permite plasmar los aspectos más relevantes de una obra o libro leído, cuyo libro puede ser de carácter científico y literario. Bien, exactamente. El informe de lectura es un texto que da cuenta o informa sobre otro texto de mayor extensión. Este tiene que ver con un proceso de análisis y reflexión que representa de una forma jerarquizada la información contenida en el gran texto. El informe de lectura se redacta después de leer un texto de manera exhaustiva, de manera minuciosa. Se describe brevemente su temática y se extraen las ideas más importantes allí contenidas. Luego se finaliza con una breve conclusión. La función principal de un informe de lectura es demostrar que se ha comprendido a cabalidad el texto leído. Para esto se requiere, vuelvo y digo, de una lectura exhaustiva. Eso significa que no se puede hacer una lectura superficial. No solamente con leerlo una sola vez va a indicar que pudiste comprender. Una lectura exhaustiva indica que te vas a detener, que vas a comprender cada término que está allí. Si hay alguna palabra que desconoces, debes ir a un diccionario y buscar su significado, entender el texto, su contexto, el autor, entre otros datos relevantes para hacer un excelente informe de lectura. Cabe destacar que el informe de lectura es una técnica de estudio muy útil, no solo para los profesores, sino para los estudiantes, para los cuales su elaboración le va a ayudar a fijar las ideas, los conocimientos, las impresiones de ese texto que acaba de leer, mientras que para el profesor le permitirá comprobar si su alumno leyó y entendió, que es lo más importante, si hizo esa comprensión de ese texto que le fue asignado. La lectura juega un papel muy importante, un rol relevante en este proceso de aprendizaje. Resumen. Es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto o documento. También se puede definir como el escrito que sintetiza las ideas principales de un texto. El resumen es un elemento relevante en el texto. En el informe de lectura, sobre todo, es la base del mismo, es como esta piedra angular. Esta clase de hoy la vamos a trabajar con el propósito de que tú aprendas a hacer un resumen y puedas emplearlo de una manera correcta, como una herramienta la cual te va a permitir realizar de forma fácil este informe de lectura o cualquier otro tipo de texto que requiera de esta técnica. Asimismo, el resumen te permite estar hábil para los procesos de comprensión. Cuando tengas que explicar algún tema dentro de diversas asignaturas, tendrás que recurrir a un resumen. Y la importancia de cuando hablo de la comprensión, es que la comprensión lectora no solo tiene que ver con el área de lengua española, sino que permea no solo todas las asignaturas. Yo me iría más lejos. La comprensión lectora va a permear todas las áreas de tu vida. Así que vamos a prestar atención a esta clase tan importante, hacer un resumen. Y antes de presentar el tema o el texto que vamos a leer a continuación, quiero compartir con ustedes esta frase de este célebre escritor, Víctor Hugo, autor de Los Miserables. Víctor dijo: aprender a leer es como encender una llama. Cada sílaba deletreada
es una chispa. ¿Qué te parece, Neurona? Me parece una frase muy adecuada para los estudiantes. Lo es. Profesora, ¿y cómo se llama nuestro texto del día de hoy? Muy curiosa tú. Nuestro texto del día de hoy se llama ¿Cómo se relaciona el karma con el libre albedrío? Antes de entrar a la lectura, ¿saben ustedes qué es el karma? ¿Conoces qué es el libre albedrío? A ver, Neurona, vamos a conceptualizar karma y libre albedrío. El karma es una creencia según la cual toda acción tiene una fuerza dinámica que se expresa e influye en la vida de un individuo. El libre albedrío es la creencia de algunas doctrinas filosóficas según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Bien, ahora sí, ya estamos listos para ver de qué se trata este texto. Adelante con la lectura. ¿Cómo se relaciona el karma con el libre albedrío? Muchas personas cuestionan la existencia de la ley del karma basándose en el libre albedrío. Él también rige la vida. Gozar de libre albedrío significa que podemos elegir lo que deseamos y hacer de nuestra vida lo que nos plazca. En tal sentido, sí podemos elegir libremente. Sí tenemos libertad de decidir lo que nos parezca mejor para nuestra vida. Entonces, ¿por qué debemos cargar con el peso del karma? ¿Karma y libre albedrío parece una contradicción? En un nivel superficial podría pensarse que sí, pero, considerando con mayor profundidad, el dilema culmina. Para ello es necesario tener en cuenta lo siguiente. La ley del karma, en sí misma, no es ni buena ni mala. Es una ley que se cumple en forma inexorable. La contradicción se produce cuando se considera erróneamente que el karma se aplica como castigo y no como ley natural de causa y efecto. Somos libres de elegir lo que deseamos, pero nos haremos cargo de las consecuencias de nuestras acciones. Por tal razón, resulta fundamental entender el karma no como un castigo, sino como una oportunidad que la vida nos ofrece para pensar con mayor detenimiento nuestras acciones. Por lo tanto, karma y libre albedrío no se excluyen, sino que se complementan mutuamente. De la misma manera, es necesario que cada persona comprenda hacia dónde desea dirigirse, cuál es su objetivo o la meta a la que desea arribar. Si decimos que queremos tener, por ejemplo, alcanzar excelentes calificaciones en el grado que estemos cursando, pero no hacemos ningún esfuerzo, por el contrario, no cumplimos con las asignaciones y responsabilidades adquiridas, entonces estamos actuando mal y no llegaremos a la meta propuesta. Saber con certeza qué objetivo queremos conquistar nos posibilitará las elecciones y decisiones correctas para llegar a ese fin. Y nuestro karma estará en consonancia con esas elecciones. Cuando asumimos la responsabilidad por nuestras elecciones, asumimos sin saberlo la responsabilidad de nuestro karma. No es la vida la que nos impone las situaciones por las que atravesamos, sino que somos nosotros los que elegimos cómo actuar, cómo pensar, cómo relacionarnos con los demás y cómo deseamos que nuestra vida sea. La vida solo nos impone leyes y principios rectores. Todo lo demás corre por nuestra cuenta. Interesante lectura, ¿no es así, Neurona? Sí, maestra. Plantea un tema que puede llevarnos a un rico debate. Este texto fue extraído del libro Curso Básico de la Lengua Española para un aprendizaje activo de la autora Sonia Albino. Ahora, Neurona, vamos a releer este texto y vamos a extraer de una manera condensada cuál sería ese contenido primordial. Condensando texto. Listo. Muchas personas cuestionan la existencia de la ley del karma basándose en el principio del libre albedrío. Gozar del libre albedrío significa que podemos elegir lo que deseamos hacer en nuestra vida y lo que nos plazca. La ley del karma, en sí misma, no es ni buena ni mala. Es una ley que se cumple en forma inexorable. Por lo tanto, karma y libre albedrío no se excluyen, sino que se complementan. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestras elecciones, asumimos sin saberlo la responsabilidad de nuestro karma.
A lo mejor ustedes están pensando que Neurona se saltó el texto o que solo leyó algunos trozos, pedazos, párrafos del texto. Y no es así. Lo que ha ocurrido es que ella ha explicado, o más bien ha realizado, un resumen del texto original. El resumen es esta técnica muy utilizada por maestros y estudiantes para las exposiciones de temas dentro de las aulas, en tu casa ahora que estás aprendiendo a distancia. Ahora, un resumen es una extracción de un gran texto, un texto de mayor extensión. La electrónica se define como la rama de la física que estudia y utiliza sistemas cuya operación se basa en la conducción y el control del flujo de electrones o corriente eléctrica. Muy buena definición. Y aunque pareciera que la electrónica y la química no tienen nada que ver, muchas veces se unen para dar lugar a grandes inventos. Maestra, es por ello que hoy aprenderemos a expresar la configuración electrónica de algunos elementos químicos. Así es, vamos a reforzar este tema porque ya lo vimos en la clase anterior y además vamos a comprender la estructura de Lewis y la vamos a representar en algunos elementos y compuestos químicos. En particular, el conocimiento de la química nos permite comprender el funcionamiento de los materiales semiconductores, como por ejemplo el germanio, que es un elemento de la tabla periódica, el cual se encuentra ocupando el número 32, es decir, que tiene 32 protones en su núcleo. Y su símbolo químico es Ge. Otro elemento es el silicio, el cual tiene un número atómico de 14 y su símbolo es Si. Estos dos elementos son base fundamental en la industria de la electrónica, con los que se logra la fabricación de diodos y transistores, los cuales a su vez permiten la producción de equipos electrónicos. Esto implica entonces que para un estudiante de electrónica